Passamos à comunicação 3, Conselho José Carlos, também do Master Técnico. Com esta sessão fechamos a parte das comunicações de gestão. Hola, buenos días. Mi nombre es Rosa Domínguez Gómez y soy licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Málaga. Actualmente estoy cursando el máster en Gestión Sostenible de la Tierra y el Territorio aquí en Lugo y este es el título de mi trabajo fin de máster, la Cesión Urbanística de Málaga de Coruña. Como veis, es un trabajo comparativo sobre estas cesiones en ambos municipios. Bueno, la cesión urbanística es una herramienta de ordenación del territorio que por ley son gratuitas y obligatorias. Se suele ceder alrededor de un 10% del total del terreno del proyecto urbanístico al ayuntamiento. Pero claro, ¿por qué son tan importantes estas cesiones urbanísticas? Bueno, porque son la principal fuente para la obtención del suelo que constituye el patrimonio municipal del suelo. Este patrimonio municipal del suelo, los terrenos que lo constituyen, son los utilizados por los municipios que lo llevan al ayuntamiento para la creación de dotaciones públicas y equipamiento público, como pueden ser hospitales, aparcamientos públicos, zonas recreativas, áreas verdes, colegios. Bueno, se optó por un estudio comparativo aprovechando la oportunidad que yo soy de Málaga, estoy cursando aquí el máster. Se eligieron estas dos ciudades porque son muy similares, ambas son capitales de provincia, costeras y con alta relevancia, a Coruña en la costa atlántica y Málaga en la costa mediterránea. Por otra parte, se optó por la cesión urbanística como objeto de estudio, ya que no se conoce suficientemente la gestión de esta herramienta. También, en los últimos años hay evidencia de una falta de transparencia por parte de algunos ayuntamientos españoles a la hora de realizar estas cesiones. Por otro lado, el periodo de tiempo de estudio que se delimitó fue del 2004 al 2011 para ver un poco esa evolución el número de cesiones antes de la crisis económica y durante la crisis. Como sabéis todos, en España, antes de la crisis, que más o menos empezó en 2007, se caracteriza por un boom inmobiliario y una gran cantidad de proyectos urbanísticos con sus respectivas cesiones o supuestamente con sus cesiones. Por otro lado, el objetivo de este trabajo bueno, conocer un poco el proceso de gestión de las cesiones en ambos municipios, ver si hay similitudes y diferencias entre ellas y encontrar las razones por las que, usando una misma herramienta de ordenación del territorio en ciudades tan similares, se obtienen resultados diferentes. Por otro lado, la metodología de este trabajo va a constar de tres partes. Una primera parte, un análisis previo, un estudio socioeconómico en el que veremos un poco la evolución de las dos ciudades, encontrando también diferencias y similitudes. Un estudio de la legislación de ambas comunidades para ver qué dicen las diferentes leyes en cuanto a las cesiones urbanísticas. La segunda parte de la metodología va a ser un análisis cuantitativo, un análisis puro de datos. Analizaremos para cada año y cada ciudad esas tres variables y lo que podemos encontrar es una evolución paralela entre el número de licencias de obra y metros cuadrados de suelo desarrollado, que es la línea verde, en comparación con el número de cesiones, que es la línea naranja. A partir de los resultados que obtengamos de este análisis cuantitativo, realizaremos unas entrevistas semiestructuradas a tres grupos principales. A partir de los resultados del análisis cuantitativo y los resultados de estas entrevistas, intentaremos dar respuesta a la pregunta de por qué en ciudades tan similares, usando la misma herramienta de ordenación, podemos encontrar los resultados tan diferentes. Bueno, los resultados que llevamos hasta ahora, a este punto de la investigación, hemos hecho un análisis de la legislación. En cuanto a la legislación estatal, se habla de que nunca se puede dejar menos de un 5% del área total proyectada en cesión, en algunos casos puede llegar hasta un 20%, y incluye que se puede sustituir la entrega de suelo por otra forma de cumplimiento del deber, como puede ser una cesión en metálico. En cuanto a la legislación autonómica, vemos que aquí en Galicia se habla de alrededor de un 10% de cesión del área total proyectada y de la opción de una cesión en metálico. En Andalucía también es muy similar, se habla de un 5 o un 20% y también de la opción de abonar la administración el valor del terreno metálico en vez de en suelo. Por otro lado, la legislación autonómica también hace un poco más de detalle en cuanto a las cesiones que se tienen que hacer de tipo de equipamiento de dotaciones públicas, como pueden ser los parques, jardines, zonas de recreo y aparcamientos. Y también la total del sector, que serían los sectores que divide el plan de ordenación urbanística a las distintas ciudades. Los resultados que tenemos de la evaluación socioeconómica
Aquí en las dos gráficas podemos ver una evolución de la población en ambas ciudades. Como veis, son muy similares. Hay dos picos de crecimiento importantes que también coinciden en el tiempo, alrededor del 2005 y 2009-2008. Pero claro, ¿cómo podemos ver esta evolución de la población relacionada con las cesiones urbanísticas? Pues muy fácil. Si aumenta la población, necesitamos viviendas para dar cabida a esta nueva población. Y esto se transforma en un aumento de proyectos urbanísticos, que tienen que ir junto con el aumento también del número de cesiones. Supone que tienen que ir juntos de la mano. Por otro lado, analizando los datos cuantitativos de Málaga, hay una clasificación también en el suelo, que esto lo más llamativo es que Coruña tiene un alto porcentaje de suelo urbano y Málaga un poco menos, pero tampoco muy significativo debido a la superficie que tienen ambas ciudades, que Málaga es bastante más grande, y también los límites de la ciudad. También analizando los datos cuantitativos que tenemos de Málaga, aquí podemos ver perfectamente cómo antes de la crisis económica, coincidiendo con el boom urbanístico en España, hay un gran número de cesiones, por tanto hay un gran número de proyectos urbanísticos, justo después de durante la crisis, pero con un descenso muy grave. Esto lo comparamos con la evolución de la población y podemos ver como los picos del mayor número de cesiones, por tanto los proyectos urbanísticos, también coincide con los puntos de mayor crecimiento de ambas ciudades. Bueno, están los primeros estudios que llevamos hasta ahora, y las primeras conclusiones que hemos sacado es que en ambas ciudades hay ya diferencias. En Málaga, principalmente se quiere suelo como resultado de esas cesiones, para incorporarlo al patrimonio municipal del suelo. Y en La Coruña se opta en la mayoría de los casos por una gestión de venta de esas cesiones urbanísticas. Todavía no sabemos por qué, todavía tendremos que hacer entrevistas, pero bueno, esto es lo que llevamos hasta ahora. No. Muchas gracias.